Solo mezcla harina con la papa. Esta receta queda increíblemente deliciosa que la preparo 3 veces por semana. Comenzaré esta receta agregando 2 tazas de harina de maíz en un recipiente. También agregaré una papa. Esta tiene que estar ya cocida y pelada, y mezclaremos muy bien con nuestras manos hasta que nuestra papa quede bien integrada con la harina. Y cuando ya esté así de impregnada, la condimentaré agregando una cucharadita de sal, una cucharadita de polvo de hornear. Y poco a poco iremos agregando agua mientras amasamos hasta obtener una masa homogénea. Aprovecha este momento y cuéntame de qué país o ciudad nos miras, para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Y cuando ya esté así de esta manera, lo vamos a reservar por unos minutos. Ahora, en una sartén a fuego medio agregaré un chorrito de aceite. A continuación, agregaré una pechuga de pollo cortada en cubitos pequeños y la sofreiré muy bien hasta que quede bien cocida. Y ya cocida, la condimentaré agregando una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, una cucharadita de orégano, una pizca de curry, una cucharadita de paprika y removeré muy bien hasta incorporar estos ingredientes al pollo. Chicos, esta receta que estamos haciendo el día de hoy es una receta súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Prepáralo en casa. Estoy muy segura que a todos les encantará el resultado. Y ya en este punto, agregaré una taza de crema de leche y mezclaré muy bien por unos minutos. Ya cocinado el pollo, lo retiramos del sartén y reservaremos. Ahora cogeremos un poco de nuestra mezcla y haremos una bola con ella, así de esta manera como lo estoy haciendo. Ahora, pondremos nuestra mezcla en un papel film. Cubriremos con otro pedazo de papel film y con la ayuda de una tabla de cocina, la aplastaré muy bien, así de esta manera como lo hago. Luego, con la ayuda de un recipiente la vamos a moldear muy bien para que quede redonda. Ya hecho esto, necesitaremos otro recipiente más, con la ayuda de una brocha de cocina. Pasaré un poco de aceite por encima, esto es para que no se nos pegue nuestra mezcla en el recipiente. Ahora, colocaré nuestra mezcla y la daremos una forma de barquito, así de esta manera como lo hago. A continuación, llevaremos nuestros barquitos a una sartén con aceite bien caliente. Asegurándonos a que no se nos estropee, le daremos muchas vueltas hasta que se doren por completo. Ya bien doradas de ambos lados, la retiraremos en papel absorbente. Y aquí viene la parte que más me gusta. Rellenaremos nuestros barquitos agregando un poco de nuestras pechugas de pollo. También le agregaremos un poco de lechuga. Ahora agregaré la salsa del pollo por encima. Por último, agregaré un poco de queso fresco por encima, pero tú puedes agregarle el queso de tu preferencia. Y ya nuestra receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.